Todo el saludo a todos los amigos, los colegas, de esta nueva reunión del ciclo de charlas que tenemos de nuestro Centro Argentino de Derecho Penal Tributario. Y hoy vamos a tocar un tema realmente muy interesante, que está justamente referido a la distinción entre la culpa con representación y el dolo eventual y cómo juega en todo esto la inteligencia artificial como un instrumento para ello. Un tema realmente muy interesante porque es uno de los grandes dilemas del derecho penal, con toda la problemática de la prueba en ambos casos. Y bueno, y acá se agrega también lo novedoso de la inteligencia artificial. Así que, Emilio Cornejo, muchas gracias de estar con nosotros, de compartir esta reunión. Y como siempre decimos al comenzar nuestras próximas actividades, mañana justamente tenemos el ciclo de jurisprudencia penal tributaria. Santiago Mosetti y Graciela Manolella son los responsables. Y el 27 de agosto, o sea, dentro de poco, comenzamos un nuevo ciclo que es el ciclo del nuevo sistema penal acusatorio. Así que vamos en esa oportunidad, el día 27 de agosto, hacemos la primera charla que va a estar a cargo de Carolina Roviglio con la moderación de Marta Narcella. Así que todos invitados también para esta reunión. Bueno, Emilio, como vos sabés, una exposición inicial, más o menos una hora, y después hacemos un intercambio de opiniones con todos los colegas, amigos que están con nosotros. Gracias por compartir, Emilio, y gracias por tu disponibilidad permanente. Bueno, muchas gracias, Humberto, Graciela, gracias a todos. Y bueno, nada, la verdad que el título promete mucho, no quiero generar tantas expectativas. Dolo y la culpa es una discusión que tiene 100 años y todavía no se ha llegado a una definición, siendo que no solo es una discusión por sí misma, sino que tiene una aplicación práctica tremenda. La diferencia entre una conducta culposa y una dolosa realmente es significativa, e incluso en algunos casos, como sobre todo en los delitos económicos, la diferencia es el dolo, la pena o la impunidad cuando es culposo, porque son delitos dolosos, con lo cual un poco digamos, la intención o la sugerencia es tratar de explicar, repasar cuáles son las posturas, las teorías del dolo, dónde se focaliza cada una de estas teorías, para luego intentar también tirar algunas ideas y armar un ida y vuelta en lo posible, sobre todo por cómo, digamos, si realmente la inteligencia artificial puede ser una ayuda, una herramienta procesalmente a tratar de definir la diferencia y darnos más previsibilidad, que me parece que lo importante es eso, ¿no? Hoy no sabemos cuáles conductas calzan en dolo y cuáles calzan en culpa, dependemos mucho de la intuición judicial. Entonces digo, o me planteo y también tiraré unas ideas si la inteligencia artificial realmente puede ser una verdadera ayuda, ¿no? Obviamente que para decir eso me voy a salir un poco de las teorías tradicionales, porque entiendo que las teorías más novedosas que hablan ya de una objetivización del dolo, estandarización del dolo, por ahí son más fáciles o están más vinculadas a la ayuda que nos puede dar la inteligencia artificial. Entonces, perdón, voy a tratar de ir despacio, tengo un guión para ser ordenado que voy a tratar de seguir, ¿no? Hace no muchos días, Elon Musk sostuvo que la inteligencia artificial pronto va a superar a médicos y abogados. Y la verdad que su afirmación puede parecer un poco apresurada y extrema. Es innegable hoy que está transformando múltiples disciplinas y que se está convirtiendo en una herramienta imprescindible. A su vez, como decía recién, uno de los problemas o discusiones más arduos y relevantes del derecho penal pasa por establecer el límite o la diferencia entre el dolo y la imprudencia. Las teorías, definiciones y posturas son múltiples y en la práctica ello se traduce en una desigualdad e injusticia considerable. A mi modo de ver, el verdadero problema no está tanto en los conceptos de dolo, sino más que nada en la prueba del mismo. Y es por eso que entiendo que hay que dar un giro de 180 grados y trabajar más sobre un dolo normativo, estándar, objetivo.
En otras palabras, sobre lo que la sociedad exige conocer de acuerdo a las obligaciones y roles de cada uno, y no sobre lo que el sujeto conoció o quiso en el momento del hecho. Trataré de explicarlo. Sin embargo, lo primero que quiero contar o que me parece que hay que saber o reconocer es que una de las grandes diferencias entre el derecho penal y las demás ramas del ordenamiento jurídico precisamente pasa por el principio de culpabilidad, que solo permite castigar a quien se le atribuye responsabilidad objetiva y subjetiva. Del mismo modo, también está claro que el principio de proporcionalidad, como parte integrante del principio de culpabilidad, nos obliga a castigar solo con pena del delito doloso a las conductas dolosas y con la pena del delito culposo a las conductas culposas. Cuando no existe tipo culposo, la conducta es impune. Y si bien parece una obviedad o una verdad de perogrullo lo que acabo de decir, los que litigamos en delitos económicos sabemos muy bien que no siempre es así, que la indefinición o el enjabonado límite entre dolo y culpa, más sus dificultades probatorias, traen como consecuencia la expansión del dolo por sobre la culpa. Y en la práctica, no pocas conductas negligentes terminan siendo consideradas dolosas. ¿Pero qué es el dolo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del dolo? Nuestro Código Penal no es de gran ayuda, ya que no tiene ninguna definición de dolo, menos aún de dolo eventual. Con lo cual, lo único que realmente sabemos es que es la forma más grave de actuar de acuerdo a la gravedad de las penas. En consecuencia, todas las definiciones que se barajan son reproducciones de lo que la doctrina nos ha acercado, o dicho de otro modo, de lo que los autores consideran que debería entenderse por dolo. Ergo, sin ninguna referencia al Código Penal, los tribunales se valen de esas definiciones que aporta la dogmática penal. Nadie ni nada los obliga a utilizar una u otra definición. Más aún, me animo a afirmar que muchos tribunales resuelven intuitivamente y luego, cuando tienen que escribir sus fundamentos, analizan cuál de todas las definiciones en danza calza mejor en la decisión que ya tomaron intuitivamente. Por otro lado, no se nos puede escapar que todas estas teorías o definiciones, y esto es muy importante, fueron pensadas casi exclusivamente para aplicarlas al delito de homicidio, siendo que el derecho penal económico tiene particularidades que lo distinguen. A modo de ejemplo, primero, ningún delito económico admite la modalidad imprudente, acá por lo menos en la Argentina, o es o dolo o nada. La consecuencia es que el dolo se expande porque muchas veces parece injusta la impunidad de situaciones muy dudosas. En segundo lugar, los tipos penales suelen ser complementados con normativa extrapenal, muy densa y muy confusa. Ergo, determinar el grado de conocimiento de un sujeto es bastante más complejo que en un delito común. No es lo mismo conocer que se mata, conocer en el sentido justamente de uno de los elementos del tipo subjetivo o que conforman la definición de dolo, no es lo mismo conocer que se mata que conocer toda la normativa extrapenal. Menos aún la interpretación que de esa normativa harán luego los organismos o los tribunales. En tercer lugar, el conocimiento en la empresa suele estar diseminado, fragmentado y no concentrado en una sola persona, pues la delegación de funciones y responsabilidades es habitual. En cuarto lugar, en estas diferencias entre el dolo en el delito económico y el dolo en los delitos comunes, el resultado suele ser un perjuicio económico y en consecuencia, a diferencia de otros delitos, tiene vuelta atrás, es reparable, con lo cual las exigencias de evitar conductas riesgosas pueden ser menores. En quinto lugar, si entendemos que conocimiento es coincidencia entre la representación del sujeto y la realidad, no podemos desconocer que la realidad en derecho penal económico no siempre es tan tangible, pues depende de interpretaciones humanas, organismos, jueces, fiscales. Y por último, el baremo o la medida que muchas veces nos sirve del hombre razonable situado en la posición del autor que ayuda a los jueces a probar en base a valoraciones sociales cuál fue el conocimiento y la representación que tuvo un sujeto en un homicidio, en una violación, por ejemplo, no es tan fácil de determinar en decisiones empresariales que conllevan riesgo penal. Por todo ello, no es tan sencillo trasladar sin más las definiciones o las teorías sobre el dolo a los delitos económicos. Ahora bien,
Arranquemos con un repaso por las distintas teorías, no sin antes reconocer que aún nos encontramos absolutamente empantanados en la misma discusión que hace 100 años. Y se quiera o no, la incertidumbre o indefinición se traslada a los delitos económicos. Indefinición que, en algunos casos, conduce a saltos cualitativos enormes en la pena, siendo que todo pasa, o la diferencia entre dolo y culpa pasa, por una mínima diferencia en el grado de conocimiento que el sujeto tiene sobre la peligrosidad de su conducta, o, para algunos, como lo vamos a ver, en la existencia de una nunca probada actitud interna que le da contenido a una supuesta voluntad. Ahora bien, al hablar de dolo eventual, no queda otra que sobrevolar o repasar lo que dicen las teorías dominantes al respecto. Me voy a referir mínimamente a la teoría de la voluntad o consentimiento, a la teoría del conocimiento, a la tesis de Roxin, de Frisch, y terminaré recayendo, como les dije inicialmente, en Puppe y Herzberg, que son los que ya hablan de la normativización y objetivización del dolo. Inicialmente eran y siguen siendo dos las teorías que se disputan de hace décadas el auténtico contenido del dolo eventual. Por un lado, para la teoría del consentimiento o de la voluntad, concurre dolo eventual cuando el sujeto piensa que es posible que se dé el elemento objetivo del tipo y a ello le suma una actitud interna del sujeto. Por su lado, la segunda teoría, la de la probabilidad o de la representación, que hace más foco en el conocimiento, se conforma con una menos exigencia para afirmar la existencia de dolo. Para esta teoría, el agente actúa con dolo cuando cuenta con la producción o concurrencia del resultado. En una, el dolo es conocimiento y voluntad, y en la otra el dolo es solo conocimiento. En efecto, las teorías de la voluntad, aún hoy dominantes, operan sobre la base de un dolo definido como conocimiento y voluntad, conocer y querer la realización típica. El paso siguiente de estas teorías, como defienden a ultranza la necesidad de acreditar esa voluntad, es tratar de descubrir también en el dolo eventual ese elemento volitivo, por algunos denominados elemento emocional. Y es, a tal fin, demostrar que en el dolo eventual también el sujeto quiere, o que hay formas de querer distintas a la intención, es que van dirigidas a esas conocidas fórmulas: conformarse con, aceptar, resignarse, ser indiferente y tantas otras que se han sostenido. Es decir, una especie de voluntad o intención muy pero muy debilitada, pues no es lo mismo querer un resultado que aceptar que el resultado puede llegar a suceder. Como se habrá advertido, el plus que convierte la culpa en dolo está dado por una especie de disposición anímica del sujeto hacia el resultado, indiferencia o aceptación. Sin embargo, a medida que nos vamos adentrando en la infinidad de casos que se van presentando a diario, y sobre todo al realizar la subsunción legal del hecho en base a aquella definición que parece justa y sencilla, vemos que esa nitidez se va diluyendo hasta que su acreditación quede en manos de la absoluta discrecionalidad de un juez. Por eso, una primera crítica importante que se le hace a esta postura es que se trata de una cuestión hipotética que tal vez el autor ni siquiera se la planteó. Ergo, se la termina afirmando más que nada a partir de la personalidad del sujeto, dando lugar al denominado derecho penal de autor. También se le ataca por entender que resulta muy pero muy discutible que las expresiones empleadas para designar el elemento volitivo puedan identificarse con la auténtica voluntad. Entender que uno quiere algo, que solo lo acepta, implica extender o forzar el verdadero contenido del vocablo querer, por fuera de lo que nos dice el lenguaje coloquial. Según el autor español Jean-Bernat Ordey, la teoría del consentimiento de la voluntad tiene como presupuesto que el juez se plantee por el sujeto activo lo que éste capaz que nunca se planteó, y que conteste por este sujeto lo que éste nunca se contestó. Esto es, si imaginado el resultado como seguro, habría actuado o no habría actuado. Sin embargo, a pesar de las objeciones y críticas que acabamos de exponer, la teoría de la voluntad sigue siendo la más aceptada tanto en la jurisprudencia como en la doctrina. Ello así, pues, supuestamente consigue demostrar que el autor en realidad ha querido el resultado, que ha consentido en él, que estaba de acuerdo con su producción. Y si esto realmente fuera así, sería una teoría que nos dice que el hecho en realidad ha sido querido y que por ello no hay dificultad para imponer el castigo por el delito doloso, que parece exigir un sentimiento de justicia. El problema se resuelve con una facilidad tan pero tan grande que acaba de hacerse sospechosa.
a partir de los inconvenientes que presenta esta búsqueda del elemento volitivo y de la prueba de este elemento, es que los defensores de las llamadas teorías cognitivas optaron directamente por prescindir en su definición de dolo de la voluntad, y atienden exclusivamente al conocimiento. Los partidarios de esta posición no intentan mantener a toda costa la definición general del dolo como conocer y querer, dolo directo, el dolo de primer grado, cuando se encuentran con casos fronterizos con la culpa, sino que se plantean, en abstracto, en qué supuestos concurre un grado de culpabilidad suficiente como para considerar que el sujeto es merecedor de la pena del dolo y no de la culpa. Para esta teoría, tal merecimiento puede apreciarse en casos en que, sin querer propiamente la realización del tipo, un sujeto ha actuado siendo consciente o representándose que existía un cierto riesgo de dicha realización. Por lo tanto, habrá que afirmar la existencia de dolo cuando las posibilidades de que el resultado se produzca a consecuencia del comportamiento han alcanzado un determinado nivel. No interesa que el autor esté o no de acuerdo con el resultado, ni que consienta o no. No pregunta cuál es la situación interna o anímica, sino que se basta con que al autor la producción del resultado le parezca probable. Se podrá advertir que la característica de esta postura es considerar como criterio de delimitación únicamente el elemento cognitivo. Si para la teoría del consentimiento, el centro de gravedad en la cuestión del dolo lo ocupaba la relación emocional del sujeto con el resultado, en los planteamientos de la teoría de la probabilidad pasó a ocuparlo la conducta peligrosa. El hito jurisprudencial de esta teoría lo constituye una sentencia del Tribunal Supremo Español en el famoso caso de la colza, ponente Enrique Bacigalupo, en la que se sostuvo que si el autor sabía de la sustancia venenosa contenida en el aceite y de la posibilidad concreta y seria de que el aceite fuera introducido en el mercado de consumo con resultado de muerte para las personas, no es posible negar al menos el dolo eventual respecto de los resultados de muerte, pues el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico. Consecuentemente, obrará con dolo el autor que haya tenido conocimiento de dicho peligro concreto jurídicamente desaprobado. El mero conocimiento del peligro transforma la conducta directamente en un dolo eventual. Las objeciones que se le hacen a estas son evidentes, ¿no? En primer lugar, se le formulan serios reparos de indeterminación. ¿Cuál es el grado de conocimiento que traspasa el umbral entre la culpa y el dolo? Es totalmente confuso dónde comienza ese grado de conocimiento. Otro punto débil que se le atribuye es que basa la diferencia entre un dolo y la imprudencia en un criterio meramente cuantitativo, grado de probabilidad al resultado, que según numerosos autores no permite justificar adecuadamente el salto de pena que se da entre lo doloso y lo imprudente. Recordemos, a modo de ejemplo, que un delito culposo de homicidio tiene una pena de 2 a 6 años y un delito doloso de 8 a 25. Este pequeño salto cualitativo en el conocimiento o en el grado de probabilidad parece injusto en relación al salto cuantitativo de la pena. En los delitos tributarios, por ejemplo, o en los delitos de lavado de dinero, al no existir el culposo, la diferencia está entre una pena de prisión de hasta 6 años o la impunidad. No quiero dejar de mencionar rápidamente las teorías de Roxin, Jacobs y Frisch por la trascendencia de estos autores. Sus posturas no se pueden incluir en las teorías mencionadas, pero aportan algunos pequeños elementos distintivos e importantes que hay que tener en cuenta. En principio, Roxin habla de la decisión del sujeto en contra del bien jurídico. Según este prestigioso autor alemán, quien incluye en sus cálculos la realización de un tipo reconocida por él como posible, sin que la misma le disuada de su plan, se ha decidido conscientemente en contra del bien jurídico protegido por el correspondiente tipo penal. Para Roxin, esta decisión por la posible lesión de bienes jurídicos es la que diferencia el dolo eventual en su contenido de desvalor de la imprudencia consciente y la que justifica su más severa punición. Decisión hacia el bien jurídico. A su entender, la diferencia que separa los hechos dolosos de los imprudentes radica en la comprobación de si el sujeto, indistintamente de sus emociones y sus indiferencias, se ha decidido o no por la realización de un tipo penal. Para saber si el sujeto se ha decidido o no contra el bien jurídico, es necesario que el sujeto se plantee, ante la posibilidad de la producción de un resultado lesivo, abstenerse de actuar o seguir adelante.
admite que aún cuando existe conciencia del riesgo, si el autor confía, esta palabra es clave en la mayoría de posturas, ¿no? Confía el autor en poder evitar el resultado, que es un poquito más que meras esperanzas, no se ha decidido en contra del bien jurídico. Esa confianza del autor hace que no se pueda hablar de una decisión contra los valores jurídicos típicamente protegidos y por lo tanto la pena debe ser atenuada. La pregunta que ya se estarán formulando es: ¿cómo sabemos, cómo probamos cuando una persona se decide en contra de un bien jurídico? ¿Cuál es el sentido del término decisión y cómo se prueba esa decisión? La definición es excelente y pareciera ser muy justa, pero su prueba es demasiado compleja. Como se habrá apreciado, prueba, definición y concepto son indisolubles. La posibilidad de probar es tan o más importante que la propia definición. Por último, la teoría normativa del riesgo, en la que podríamos incluir a Jacobs y a Jacobs y a Frisch. Para el primero, el conocimiento es suficiente y prescinde por completo del elemento volitivo. Pero el objeto del conocimiento, a diferencia de otros autores y de la teoría de la voluntad, es solamente el riesgo para el bien jurídico y no todo el tipo objetivo. Recordemos que antes hablábamos de conocimiento sobre todos y cada uno de los elementos del tipo objetivo, incluido el resultado. Este juicio de peligro, según Jacobs, lo asienta en 4 pilares básicos. El conocimiento por parte del sujeto, pero entendido no solo como un acto intelectivo de aprehensión, sino como un juicio real y válido del mismo sobre la posibilidad del resultado. En segundo lugar, la mayor o menor dificultad objetiva de impedir el resultado lesivo. En tercer lugar, la importancia y amplitud que el bien jurídico amenazado otorga el ordenamiento penal. Y en cuarto y por último lugar, las características del riesgo, es decir, si puede considerarse un riesgo al que el sujeto ya está habituado. Pero a pesar del avance que significa, sobre todo en base a estos criterios, no escapa a la crítica relativa a la dificultad para poder determinar en la práctica la probabilidad de producción del resultado. No aporta un baremo preciso sobre lo que podamos decidir cuándo acaba el dolo y cuándo empieza la culpa. Más aún, cuando dicha probabilidad de extraerse en base a un juicio elaborado por el sujeto en el momento de realizar la acción. Y por último, la postura de Frisch. Este autor considera que el objeto y contenido del conocimiento debe ser el riesgo o peligro para el bien jurídico. Desde este punto de vista, objeto del dolo, Frisch, la definición es parecida, acomoda su postura a las teorías cognitivas, lo que él modifica es el objeto sobre que debe recaer el dolo, sobre qué debe recaer el conocimiento del dolo, y como vamos a ver, saca el resultado de ese conocimiento, saca incluso la probabilidad del resultado. Desde este punto de vista, objeto del dolo no son los elementos del tipo objetivo, sino solo la conducta típica, es decir, la conducta con riesgo no permitido. De allí que para el dolo eventual alcanza con el conocimiento del riesgo no permitido. En otras palabras, el punto de referencia del conocimiento del dolo solo puede ser la mitad del tipo objetivo. Hay que recordar que Frisch echa mano a la teoría de la imputación objetiva en el análisis del tipo penal, que de acuerdo a su postura se divide en 3, ¿no? Conducta típica, y sobre eso es el conocimiento del dolo, analizada ex ante, resultado va separado de la conducta, y es un análisis ex post, y nexo normativo entre la conducta y el resultado. Frisch pone el foco solamente sobre la primera parte del tipo objetivo, que es sobre la conducta típica. Para este autor, el sujeto no puede conocer el resultado realmente producido, en tanto lo único que le es dable conocer es todo lo anterior concomitante a la realización del hecho, siendo que, lógicamente, el resultado puede ser una consecuencia posterior. Por ello concluye de la siguiente manera: la afirmación de que el tipo objetivo, incluido el resultado, constituye el objeto del conocimiento como elemento del dolo, es errónea. Por un lado, porque es imposible físicamente que el sujeto pueda conocer algo que todavía no se ha producido en la realidad, resultado, y por otro lado, porque es inconciliable con la ratio de la más grave penalidad del dolo frente a la imprudencia. En el fondo, si bien es una postura novedosa y que debe ser tenida en cuenta, incluso prevalecer por sobre las otras posturas, en el fondo no supone un cambio relevante respecto a la imprecisión de la doctrina dominante.
pues esta se refiere también al resultado como pronóstico del sujeto, y por otro lado, porque la gran dificultad sigue siendo el grado de conocimiento necesario para situar una conducta dentro del dolo y sobre todo cómo se prueba. Y ahora voy a ingresar en las teorías del peligro, que me parece que son las que más, las más novedosas y las que más habría que tener en cuenta en el ámbito del delito, de los delitos económicos, y posiblemente la que más familiarizada o la que más cabida le dé a la inteligencia artificial, son las teorías de Herzberg y de Puppe, todos autores y autora, autor y autora alemana, ¿no? Como venimos viendo, ya en la tesis de Fries y de Jacobs comienza a existir una tendencia a objetivar, aunque no fue llevada a sus últimas consecuencias. Ese pasito, a mi modo de ver, es el que intenta dar Herzberg, y luego un pasito más Puppe. Para el primer autor, la discusión sobre la delimitación entre dolo y culpa se encuentra en un callejón sin salida, pues es posible detectar puntos débiles en todas las teorías que actualmente se defienden. Sostiene, no sin razón, que todas las doctrinas dominantes, cuando se encuentran con riesgos de escasa cantidad, muestran una clara predisposición a negar el dolo, mientras que cuando el riesgo es elevado, tienden de modo casi inmediato a afirmarlo. Por ende, señala, el punto está ahí. Esta realidad los lleva a adoptar una posición totalmente novedosa. En ese orden, afirma que el dolo no depende de que el autor haya tomado en serio un peligro reconocido, sino más que nada de que haya reconocido un peligro que debe tomar en serio el autor. Es que tanto en la imprudencia como en el dolo estamos ante peligros no tolerados por el ordenamiento jurídico. Por ello, se trata de encontrar un criterio de carácter cualitativo capaz de calificar una acción peligrosa o arriesgada para un bien jurídico como merecedora de la penalidad prevista para los comportamientos dolosos. El papel decisivo dentro de los riesgos no permitidos lo desempeña el concepto del peligro protegido o peligro no protegido. En ese orden de ideas se está un peligro cubierto o protegido cuando el autor puede reconocerlo y, prestando atención, evita la producción del resultado. Cuando el autor confía de un modo fundado en controlar el riesgo que crea, y por el contrario, el peligro es descubierto cuando, en aquellos casos en que no existe un fundamento objetivo para la confianza racional en la no realización del tipo penal. Como se podrá advertir, no se focaliza en lo que piensa o no piensa el autor, sino directamente en la clase de peligro, analizando en base a lo que pensaría un hombre racional. Es decir, denomina no cubierto o asegurado a un peligro cuando durante o después de la acción del sujeto han de intervenir la suerte o la casualidad. En tal medida los criterios de confianza o control quedan totalmente objetivados. La calidad objetiva del peligro es la que traza la línea entre los casos en que se puede confiar y aquellos en que no se puede confiar. Un pasito más da Puppe. Esta autora y referente alemana en dolo sostiene enfáticamente que es al derecho penal al que le corresponde decidir sobre la relevancia jurídica de los peligros. Sostiene que tanto la teoría de la voluntad como la del consentimiento incurren en el mismo error. ¿Cuál es? El de querer solucionar la cuestión en la psiquis del autor. Al igual que Herzberg, Puppe habla directamente de peligros de dolo y peligros de imprudencia. Sostiene que la experiencia nos permite afirmar que existen ciertos peligros ante los cuales no solo un autor determinado, sino el autor medio, racional y razonable, puede confiar seriamente en su no realización. Esos son, conforme a su calidad, peligros de imprudencia. Por su parte, los peligros a los que un autor racional solo se expondría si estuviera de acuerdo con la realización del resultado son peligros de dolo. La actuación del autor es expresión de su decisión por el resultado, cuando el peligro que crea para el bien jurídico es de tal cualidad y cantidad que un hombre razonable solo lo haría bajo la máxima de que el resultado lesivo puede ocurrir. Lo más importante es que establece criterios delimitadores que deben servir de medida. Por supuesto, uno de los criterios es el grado de peligro, pero junto a él han de considerarse la evidencia del peligro, la inminencia de su realización, la dominabilidad del curso causal y la confianza real del autor en su capacidad para evitarlo. Se advierte que no todo comportamiento objetivamente arriesgado sirve para fundamentar una imputación dolosa. Y segundo, que no hace falta que el autor valore el riesgo de realización típica, sino que basta con que conozca los factores que lo integran. De ello se extrae que Puppe opera con una serie de criterios adicionales
que tratan de aportar más datos al juicio del hombre razonable, y que lo decisivo es que con todos esos datos es indistinto si el sujeto se representó, aceptó o fue indiferente ante el resultado. Su decisión de actuar ya sería una decisión a favor del resultado lesivo, expresión del consentimiento en sentido estricto. En conclusión, y para ir finalizando, como lo simboliza Ramón Ragués, discrepancia en las palabras y acuerdo en el fondo. Probablemente todos queremos decir lo mismo, aunque utilicemos para ello expresiones distintas. En atención a ello, la búsqueda de una definición precisa y mágica no pareciera ser el camino adecuado. Más de 100 años proponiendo conceptos, definiciones y palabras adecuadas sin que al día de hoy tengamos precisión y seguridad sobre el verdadero límite. La injusticia que de ello se deriva es terrible. A esta altura es más conveniente apuntar a la búsqueda de cierta previsibilidad. Me refiero a que todos sepamos de antemano cuáles son los riesgos directamente de dolo y cuáles son los riesgos de culpa. Es que si la finalidad del derecho penal es proteger bienes jurídicos, motivando a los ciudadanos para que no realicen conductas peligrosas y no para que no tengan malas intenciones, el límite necesariamente debe estar dado por el nivel de riesgo asumido por el sujeto. El derecho penal debe ayudar a motivar a los ciudadanos directamente a evitar conductas peligrosas. Por ende, a mayor peligro, mayor castigo. En base a ello, el fundamento del injusto no es un elemento subjetivo, una intención, un acto interior de desobediencia muchas veces difícil de probar, sino más bien es una conducta, y la gravedad de esta conducta depende del grado de peligrosidad de la misma. Solo el error debidamente acreditado y fundamentado sobre la propia capacidad de evitación o sobre alguno de los factores que tornan peligrosa esa conducta es un elemento que, de concurrir, permitiría la calificación de unos hechos como imprudentes. De ello se desprende que cuando el sujeto no tiene ninguna clase de control sobre las posibles consecuencias de su comportamiento, no podrá apreciarse error, ya que uno solamente puede confiar y por ende incurrir en error en que el resultado no se va a producir cuando tiene control sobre el mismo. Confianza no es igual a meras esperanzas. En síntesis, el error puede recaer en la valoración del autor sobre su capacidad de poder controlar el riesgo que crea con su conducta, en aquellos supuestos en que realmente tiene el control, y B, el desconocimiento por el autor de la efectiva peligrosidad de su conducta, en los casos en que no mantiene el dominio sobre la conducta, siempre que ese desconocimiento tenga un fundamento racional. La inaccesibilidad a la constatación empírica del suceso cognitivo desarrollado en lo más íntimo del sujeto nos lleva de modo ineludible a la observación de aquello a lo que sí podemos acceder, los datos externos, el suceso desarrollado en el mundo exterior. Una vez que contamos con los datos externos, se debe recurrir a reglas de la experiencia para medir la peligrosidad de la conducta y la proximidad del resultado. Por ende, la función del juez en este punto no debe ser la de acudir a criterios personales, sino aceptar las reglas que surgen de la interacción social. De hecho, en las inferencias indiciarias que van de lo externo a lo interno, siempre se procede teniendo en cuenta el argumento de lo que cualquiera en la misma situación habría pensado, habría visto, habría sentido, habría creído. Y de este modo, los elementos subjetivos se terminan generalizando para luego ser normativizados mediante su vinculación a valoraciones jurídicas. Ahora bien, en el ámbito económico, objetivar significa también estandarizar, es decir, focalizarnos más en los roles y en los deberes de conocimiento de cada sujeto en cada situación. Hay que admitirlo, los jueces trabajan con un dolo normativo absolutamente objetivado. Pareciera que ya no es relevante si el presidente de una sociedad, de una empresa, conoció o no conoció una determinada decisión de la empresa que se está evaluando. Directamente se supone que tenía el deber y la obligación de conocer. Ergo, el dolo, en los delitos económicos, directamente se imputa, se atribuye, casi nunca se prueba. Y si ello es así,
y siendo que cada vez hay más riesgos de delitos económicos, hay que trabajar a fondo para establecer qué es lo que realmente debe conocer el director de una sociedad, así como también, cuando delega funciones, qué tipo de control y supervisión debe realizar sobre los delegantes. La inteligencia artificial puede ser una herramienta superadora y útil para ayudarnos a determinar o dividir entre peligros de dolo y peligros de culpa. Suficiente peligrosidad, probabilidad de producción de resultados son situaciones muy elásticas y por ende manipulables por el ser humano. Dotarlas de contenido puede ser una tarea más sencilla y precisa para la inteligencia artificial mediante el análisis de patrones de comportamiento valiéndose de diversos indicadores. A modo de ejemplo, análisis predictivo de conductas, utilizando modelos de aprendizaje automático, se podrían evaluar infinidad de casos previos y luego de nutrirla de los datos del caso, determinar y medir el grado de peligrosidad concreto de la conducta. Evaluación del contexto y antecedentes. La inteligencia artificial podría analizar decisiones previas del sujeto, identificando si ha mostrado una actitud sistemática e indiferencia ante riesgos similares. Modelos de simulación. Mediante simulaciones se podría evaluar cuál era el nivel de riesgo que el sujeto percibía y su actitud frente a este. En esa línea, la inteligencia artificial podría establecer parámetros normativos más precisos, permitiendo evaluar con mayor exactitud factores como, por ejemplo, la probabilidad real de que ocurra el resultado lesivo, la capacidad del sujeto para prever y evitar ese riesgo, la gravedad y la inminencia del peligro generado, la importancia del bien jurídico amenazado, la dominabilidad del curso causal. En conclusión, sin duda que la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho penal plantea retos éticos y técnicos, pero también ofrece una oportunidad para reducir la discrecionalidad judicial y contribuir a una justicia más objetiva, confiable y sobre todo predecible y equitativa. Si bien difícilmente pueda reemplazar el juicio y criterio humano que debe sustentar toda decisión penal, su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones podría constituir una herramienta clave para los jueces y contribuir a una justicia más previsible y uniforme. En definitiva, un poco, y para ir cerrando, estoy de acuerdo con las últimas teorías que tratan de blanquear una situación de las dificultades de la prueba del dolo y tratar de establecer criterios a los fines de dividir cuáles son los peligros, criterios o indicadores para dividir cuáles son los criterios, para decir cuáles son los peligros de dolo objetivo con independencia de lo que puede pasar por la mente del autor y cuáles son los peligros de culpa. Por supuesto que habrá peligros de dolo, claramente de dolo, que en base al error o a la confianza, como mencioné en su momento, podrían convertir una conducta dolosa en una conducta culposa. Y para determinar o para tratar de separar objetivamente, en base a un hombre razonable, en el momento del hecho y las circunstancias del autor, me parece que entrenando una inteligencia artificial con infinidad de casos, infinidad de datos, y a medida que va avanzando seguir entrenándola, entiendo que podría ser una herramienta, no más que una herramienta que ayude a identificar esos peligros o a poner una línea, que delimite ese tipo de peligro para un lado y ese tipo de peligro para el otro lado. Eso fue un poco la exposición. Humberto, sé que surgen infinidad de preguntas, de cuestionamientos, de críticas seguro, pero bueno, esto, ¿no? Marcar un poco lo que dicen las teorías del dolo eventual, cuáles son las teorías que para mí deberían prevalecer, por qué esas teorías no cuadran en el delito económico, las particularidades que tiene el delito económico y por qué la inteligencia artificial podría, en base un poco a estas teorías más nuevas y normativas y objetivadas que sirven muchísimo más para los delitos económicos, ser de ayuda o de herramienta. Bueno, Emilio, muchas gracias por tu excelente presentación. La verdad que sirve como disparador de muchos temas, de muchas preguntas que me imagino que los amigos lo van a canalizar desde ese punto de vista. Así que quería, en primer lugar, saludarlo a Marcos Sequeira, que nos acompaña. Marcos, un placer de estar también con nosotros. Y si querés hacer alguna reflexión, te escuchamos, Marcos, desde Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Emilio. Hacía mucho que no nos veíamos.
Gracias. Un placer Bueno, verte nuevamente. igualmente. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha llenado de satisfacción escucharlo a Emilio, porque es algo en lo que yo vengo machacando hace años, en Argentina y en España, y en España venía bastante bien hasta hace un par de años. Me refiero a la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Y ahora ha cambiado un poco el criterio. Y en la Argentina prácticamente son muy pocos fiscales los que lo tienen en cuenta, que es lo que yo veo como un abandono parcial, en el caso de Roxin, de la teoría del delito y una definición totalmente distinta del funcionalismo extremo radical por parte de Jacobs, basados ambos en la teoría de la imputación objetiva. Lo que por ahí te planteaba Humberto cuando me proponía alguna charla, el analizar, ir más allá del finalismo, del causalismo, de estas teorías clásicas con las que todos hemos aprendido, y como bien dijo Emilio, en el Código Penal fundamentalmente está hecho para otro tipo de delitos. Y toda la parte primera del Código Penal, que se aplica a todos los delitos, incluyendo los delitos económicos, es como que hay un problema ahí, un choque. Hubo un caso en Córdoba de un muchacho que estaba drogado y también con consumo de alcohol. A pocas cuadras acá de mi casa, en una rotonda, pasó un señor, un médico que lo vio, y estaba tratando de cambiar la rueda del auto con un palo de escoba. Obviamente no era el elemento. El médico se paró y le explicó qué es lo que te pasa, no lo vas a poder cambiar de este modo, te ayudo, corremos el auto para que no haya problema. Hizo eso. A la media hora el médico pasó de vuelta y estaba de vuelta el tipo con el palo de escoba. Después este muchacho salió a la ruta, en la ruta, en la circunvalación, iba no sé a qué velocidad y en esas circunstancias se grababa mientras tomaba alcohol y se mató a 3 personas, 3 jóvenes estudiantes prontas a recibirse, que estaban bien estacionadas en la banquina. Entonces, eso es, para la defensa, por supuesto, homicidio culposo, pena nimia. Y para el fiscal, no, era homicidio con dolo eventual, porque más allá de la teoría en la cual nos podemos llegar a ubicar, hay una representación, o por lo menos el desprecio del riesgo permitido y la realización en el resultado, ubicándonos en Roxy, en la teoría de la imputación objetiva. Y ubicándonos en Jacobs, bueno, este sujeto tiene un desprecio total por la norma. Es decir, él no quiere aplicar la norma. Y el derecho tiene que reaccionar, el universo jurídico, eh, enseñándole que la norma está bien hecha y que rige. Y eso justifica la aplicación de la pena. ¿Eh? Lo que él toma de Luhmann y habla como teoría de los sistemas en base a comunicaciones. Cuando hay una comunicación defectuosa, estos sistemas que él describe como cerrados, tienen que reaccionar eh, el sistema para recomponerlo, para seguir subsistiendo. La homo, no me acuerdo cómo se llama, homotiácesis, algo así. O sea, me encantó, pero me puso alegre, sobre todo alguien que tiene la experiencia y la formación que tenés, Emilio, que haya sentido después de muchísimos años lo que yo creo haber interpretado bien, que es que en esta materia es imposible entrar en la cabeza del sujeto y no es tan claro como el caso que yo decía recién del tipo borracho drogado que mata. Nosotros acá para saber qué es lo que pensaba el empresario, Mm.
Y no podemos entrar en la cabeza, tenemos que objetivizarlo eso. Y no significa, porque desafortunadamente el título de la teoría de la imputación objetiva, incluso yo cuando tomé el primer libro de Jacobs, dije esto viola el principio de inocencia, esto es responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa con el principio de culpabilidad? No, después lo comprendí lo que era la teoría de los roles, el principio de confianza, las conductas neutrales, que se define como la prohibición de regreso, ir más allá del riesgo permitido, oyendo Roxin, la creación de un riesgo y que el riesgo se vea luego materializado en el resultado, algo así como nexo causal. Mira, vuelvo a decir, he tenido una satisfacción enorme porque he sentido, vuelvo a comentarlo, lo que yo machaco en muchísimos escritos, en libros, en las cátedras universitarias, en conferencias. Y bueno, los jueces y fiscales, hablo acá en la experiencia en Córdoba, de la Fiscalía de Delitos Complejos, donde se tramitan causas de evasión y causas de lavado de dinero y siempre están en la misma causa los dos tipos penales, se aplica. Gustavo Arocena, que lo conoces, Emilio, amigo, fiscal de la Cámara del Crimen, lo tiene recontra claro y lo aplica. Pero cuando hace los alegatos en la Cámara del Crimen, él menciona la teoría. Y obviamente después va por el camino clásico del dolo eventual. Porque los jueces de la Cámara del Crimen, con todo cariño, son todos también colegas viejos, como yo, no entienden todavía, no lo quieren entender, quieren seguir con el tema de la teoría clásica del delito. Y yo creo que la mejor forma de penetrar en eso es decirle que acá hay una acción típicamente antijurídica y es culpable también, pero para determinar el elemento subjetivo, la culpabilidad, se recurre al ámbito extrapenal de la norma, lo que dice la norma, en función del rol que tiene el sujeto frente a la norma. Muchas gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias, Humberto. Gracias a vos, Marcos. Este, bueno, seguimos entonces con las participaciones. Cristian Fabris. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Gusto, un gusto a todos y felicitaciones al doctor Cornejo, que me pareció muy buena su exposición. Gracias, Cristian. Pero me gustaría hacer una pregunta. En la teoría de la culpa con representación y dolo eventual, ¿cómo se entendería a la elusión tributaria? Porque está en una frontera. ¿Cómo se entendería la elusión tributaria? Esa es la pregunta mía. Sí, a ver, la primera, digamos, la primera discusión me parece que está dado y que nos hacemos siempre la pregunta, ¿admite dolo eventual la evasión tributaria? Porque, como dije recién, todo es opinable porque el Código Penal no nos da una definición de dolo y las definiciones de dolo están en la dogmática. Entonces, a ver, ¿cuáles son los mimbres de los que nos podemos agarrar para decir, ¿admite dolo eventual? La primera pregunta. Cuando estudiamos en primer año en la facultad, muchas veces nos enseñan que existen elementos subjetivos distintos del tipo penal. Tipos penales, por ejemplo, el que con el fin de cometer un delito determinado, el que con el fin de comercializar droga, el que con la intención, y todos los autores entienden que esos delitos exigen dolo directo, que no se pueden cometer esos delitos con dolo eventual. Lo mismo cabría preguntarse sobre el delito de estafa o el delito de evasión tributaria. Si el delito de evasión tributaria te exige ardid, engaño, maniobra engañosa, pareciera que choca con el lenguaje decir que uno diseña toda una maniobra para engañar al Estado con dolo eventual, representándose la posibilidad
A ver, yo no lo dije, pero el dolo es conocer y querer, por lo menos así lo definen los autores. Ese conocimiento de conocer, que es intención en el dolo directo, en el dolo eventual es débil, muy débil, representarse la posibilidad, y es ahí donde empieza la discusión. Y la voluntad, que la mayoría de autores tratan de mantener a rajatabla, la voluntad, la intención, que es algo anímico, no es algo cognitivo, en el dolo eventual, ¿qué es? Bueno, no quiso, no tuvo voluntad, aceptó, fue indiferente, se conformó, no le interesó. Y si pasa, pasa, dijo. Bueno, esas dos formas, representación y aceptar, para mí son incompatibles con la exigencia de un ardid, un engaño, una mise en escena. ¿Cómo haces una mise en escena? Eso en principio, ¿no? En la dogmática o digamos, en la teoría. Ahora, cuando vamos a los casos reales, y el primero que te pongo es Messi. A Messi lo condenan no por doble eventual, por ignorancia deliberada. ¿Pero por qué? No porque la mise en escena la armó él, de vender sus derechos de imagen a una sociedad en Bélice y en Panamá, $50.000, y quedarse con el impuesto a las ganancias de todo lo que se vendió a Gillette, a Telefónica, a Nike. La imputación acerca del conocimiento de Messi ni siquiera sabías lo que estaba pasando. Vos no supiste aquello que tenías el deber de saber. Entonces, como que esa incompatibilidad entre dolo eventual y ardid se va convirtiendo, se diga o no se diga, porque en la práctica pasa, en una obligación de saber. De vuelta, el presidente de una sociedad no sabe muchas veces que se presentó una declaración jurada de ganancia que va a terminar con un ajuste de 5 millones de pesos por un criterio discutible. No lo sabe, no lo sabe. ¿Qué dice el juez? Debería haber sabido, pudo saber, pudo conocer, con lo cual es ese para mí el tema en el que hay que trabajar. ¿Cuáles son? Para estar tranquilos y que haya seguridad jurídica, porque la injusticia está, la injusticia de meterte dolo eventual por situaciones que vos nunca conociste, pero como soy el presidente de la sociedad, deberías haber conocido, la injusticia claramente está. Y como dije al principio, las definiciones se fuerzan, se agarran los hechos y se fuerzan las definiciones para hacerlas encajar en el dolo eventual o en el dolo directo. Entonces, yo, si me preguntas, no admite dolo eventual la evasión tributaria por una cuestión lógica, porque te exige una mis en escena. Pero posiblemente un juez o la FIP te digan, che, pero con ese criterio, los presidentes de las sociedades deciden no saber aquello que tienen que saber y le escapan a todos los riesgos penales de lavado, cambiario, que también es injusto. Che, yo no sabía, mirá, te muestro, cuando se presentó la declaración jurada, yo estaba de viaje. Entonces digo, bueno, trabajemos sobre un dolo de deber conocer, pero establezcamos bien qué es lo que realmente uno debe conocer. Porque terminamos imputando 700 millones de denuncias, de causas, que el sujeto no conocía, el sujeto, cuando hablamos de delitos económicos, no conocía, pero el juez o el fiscal terminan considerando que tendría que haber conocido lo que pasó en la empresa. A mí me pasa a diario, me cuesta por ahí dar ejemplo, pero en la mayoría de los casos donde hay una empresa, sobre todo nosotros tenemos una condición objetiva de punibilidad muy baja. Si vos me decís, no, la condición objetiva de punibilidad en delitos tributarios es de 120 millones, como es en España, 120.000 euros, 150 millones, uno le puede decir al presidente de una sociedad, eso, las declaraciones juradas, los ajustes, o las discusiones, o las decisiones que pueden generar el día de mañana una discusión con la FIP, un ajuste por más de 120 millones, vos, a pesar de que delegaste en la dirección financiera, vos tenés que resolver eso, tenés el deber de imponer mecanismos para esa decisión terminar tomando la voz. No sé si fui muy confuso en la explicación, pero me parece que estamos un poco ahí empantanados y que hay que apuntar a priorizar un poco la seguridad jurídica, porque la justicia con la definición impecable y correcta no se está dando. Sí, yo Sí, el miedo que tengo es que las normas que se dictan antielusivas y sean tomadas después por la inteligencia artificial lleguen a determinar que algunas interpretaciones jurídicas que se hagan de las normas tributarias
pueda llegar a ser un delito. Por eso hablé de la ilusión, que es la frontera. Es la frontera. Bueno, lo que pasa es que me parece que cuando tocamos el tema de la elusión fiscal, que para nosotros está más cercano a la economía de opción, ahí tenemos la posición, bueno, este famoso libro que ha escrito Alberto Tarsitano sobre la elusión fiscal, que lo excluye del campo delictual, ¿no? Y recientemente, más recientemente todavía, en la revista de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el ex magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, me refiero a Juan Carlos Bonzón, también vuelve sobre el tema de la elusión y también lo excluye del campo delictual. De alguna manera, siguiendo esa doctrina de la Corte, que hace muchos años viene sosteniendo que la planificación no abusiva de los contribuyentes, como sería el tema de la elusión, es un derecho que tienen los contribuyentes de elegir dentro del marco de la legalidad la situación menos gravosa. Desde ese punto de vista me da la impresión que no se entraría en el campo delictual. Y respecto de lo que es el otro aspecto que se está considerando, recuerdo ese caso famoso que todos de alguna forma hemos visto, donde teníamos un contador público. Este contador público había emitido un dictamen sobre los estados contables. Este dictamen o sea, todo lo que es la preparación del balance y demás fue auditado por la Administración Tributaria y se llegó a la conclusión que había una gran cantidad de facturas apócrifas, medido en términos de lo que era la totalidad de la operación. Y a este contador, cuando se le piden el respaldo documental, los papeles de trabajo, etcétera, 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 no pudo aportar absolutamente nada. Dicho sea de paso, este contador actuó en esa empresa que en definitiva el asesor era un funcionario del fisco. Y como el funcionario del fisco no podía hacer la certificación, lo llevó a este contador que se encontró ante este problema. Bueno, la cosa, como todos recordaremos, ahí se le imputó justamente por dolo eventual, porque se dijo que esa actuación que había tenido el contador al certificar esos estados contables, donde había priorizado la gran cantidad de facturas apócrifas, justamente lo llevaron a esa posición. Este es un ejemplo, a veces nos cuesta también bajar de ejemplos del dolo eventual a la parte tributaria, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que ha resuelto la justicia. Como bien decía Emilio, más allá de si es posible admitirlo o no, indudablemente hay casos Se donde sí aplica, lo admitieron, como se es aplica, este. se aplica. Sí, sí, y perdón, y hay infinidad de casos en que no se dice que hay dolo eventual, pero en definitiva, cuando uno analiza la conducta, no hay más que un dolo eventual con toda la furia. Claro, está muy bien eso, está muy bien. En este caso que yo digo, se dijo concretamente que era doble eventual, ¿no? Mm. Eh, Marcos, vos querías, sí, adelante. sí, no, quería comentar el caso de seguridad y custodia de Javier López Vizcaya. Eh, y yo leí la declaración indagatoria, el contador tenía 30 años de experiencia, ¿no? Y conociendo el carácter de Javier también, este tipo respondiéndole que no conocía las empresas, que ningún contador hacía lo que se dice ahí en el dictamen. Bueno, la verdad que es una brutalidad. Lo mínimo que tendría que haber hecho es abstenerse de declarar el contador, porque hizo subir la mostaza hasta acá que nos haría subir a todos. Imagínate, está en esta causa de facturas a poco de empresa fantasma y que el contador te esté diciendo, sí, yo firmo los balances, pero porque el contador de la empresa trabaja en la DGI. Y ya no trabajaba en la DGI el contador de la empresa. En ese momento Exacto. ya no trabajaba. O sea, hay periodos en los cuales no estaba
el contador de la empresa y este sería firmando, o sea, un irresponsable total. Y después manifestar esto, ¿no? Que nadie hace eso, que está en la norma, la auditoría, lo que dice la resolución 17, la 37, la 53 de acá, pero nadie lo aplica. Nadie se pone a... Sí, y la pregunta de Javier López Cada, ¿cuántos años tiene de ejercicio de la profesión usted? 30 años, y orgulloso contestó, 30 años. Y yo también le sacudo doble eventual, te digo, tomando adentro. Claro. Pero vos fíjate lo que estaba comentando Emilio, todos somos portadores de roles. ¿En qué se basa la imputación? En la infracción de los deberes que están asociados a un determinado rol. Si vos sos director de la empresa, uy, se me cortó. No, no, te tenemos. No, te ¿Ah, me escuchamos, tiene? Marcos. Te Bueno, escuchamos. yo no lo veo a ustedes, pero si vos sos director de una empresa, socio gerente de una empresa, y vos necesariamente tenés que involucrarte, tenés que ejercer ese rol con responsabilidad. Eh, y en el caso de la ley penal tributaria, que por supuesto también opino, lo tengo dicho en los libros, en el Tratado de Régimen Penal Tributario, en época no tan vieja, exige dolo directo. Pero vuelvo a decir, lo lleva a la práctica, como dice Emilio, y en la práctica, vos, este contador, habiendo sido juez, te digo, le metes dolo eventual también. Porque dolo directo, difícil. O sea que como una respuesta dogmática a lo que uno escribe en los libros, sí, el régimen penal tributario exige dolo directo para el elemento subjetivo. Pero después creo que el dolo eventual entra en muchísimos casos, ¿no? Exacto. Y vuelvo al tema de que todos tenemos roles y si nosotros estamos defraudando esas expectativas que tenemos, es como si yo salgo a manejar borracho con un auto que no tiene freno, Claro. yo no tengo que andar controlando que los otros tengan el auto en condiciones, pero sí que mi auto esté en condiciones y yo no lo maneje Claro. borracho y excediendo las normas de tránsito, porque existe un principio, como lo llama Jacob, un principio de confianza, que todos nos movemos y no estaríamos sentados en nuestra casa paralizados, pensando que el contador que firma un balance ha hecho las tareas de auditoría, que el presidente del directorio de una sociedad anónima que firma un balance, que recordemos, el balance lo hace la sociedad, aunque en la Claro. práctica eso pocas veces sucede, pero que firma un balance ese presidente, aunque haya estado de viaje en Miami, cuando se dieron los hechos imponibles, se dio la defraudación tributaria, él tiene que conocer lo que significa firmar un balance. No tiene que ser experto en impuestos a las ganancias, por supuesto que no, pero él no puede escapar de su responsabilidad diciendo, como eran las primeras causas, recordemos al maestro Vicente Oscardía, las primeras causas penales que teníamos en la 26 y 71, se presentaba al empresario y simplemente le decía al juez o al fiscal, yo soy empresario, yo sé cómo se cortan los bifes, cómo se crían las vacas, que me liquida los impuestos del contador, ¿no? Claro. Responsable del contador. No, el presidente del directorio tiene un rol, el socio gerente de una SRL tiene un rol, y si él defrauda lo que nosotros esperamos, las expectativas que emergen de ese rol, si viola el principio de confianza, y obviamente, para complicar un poquito más, si la contribución de él no ha sido neutra, firmó el balance, no ha sido neutra, es decir, no se puede sustituir por otro y llegar al mismo resultado. Consecuentemente, hay responsabilidad penal. Yo estoy convencido de que es así y que es la única forma en la cual se puede juzgar en la materia que a nosotros nos ocupa. Muy bien, Marcos. Graciela Manonellas, buenas tardes. También, gusto en saludarte. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Bueno, felicitaciones, Emilio. También muy interesante la intervención de Marcos, como siempre, por supuesto. Eh, bueno, a mí se me presenta esta duda, Emilio. Vos decís que la inteligencia artificial podría ayudar, ¿no?, en este tema, y sí, no me cabe la menor duda. Lo que sí tengo dudas yo es cómo se pueden evitar los sesgos de la inteligencia artificial en este tema, ¿no?
porque he leído por ahí que por más que todo tiene que estar manejado, controlado por un ser humano, muchas veces puede fallar también, ¿no? Y una falla así podría llevar a una resolución o una parte de la resolución incorrecta, ¿no? Sí, coincido, Graciela. Por eso yo creo que cuanto mucho puede ser una ayuda, digo, bien entrenada y llena de 700 millones de casos que más o menos, te distribuya para un lado los riesgos, para el otro lado los riesgos, y te dé parámetros, te dé referencias, pero digamos, tipear la resolución y fundamentar y analizar qué es lo que corresponde, siempre tiene que, todavía, por lo menos hasta que no evolucione, porque andás a ver cómo sigue evolucionando esto, pero digo, siempre tiene que estar el criterio humano, no, es imposible dejarlo de lado, ¿no? Para corregir o para terminar, en definitiva, atrás de todo esto, el código, la dogmática, atrás de todo está justicia, la justicia. El juez tiene que impartir justicia. A veces por ahí, en algunos casos, y hace mucho, ni necesitaba el código penal, ni necesitaba los libros. Con buen criterio un juez podía ser justo. Entonces, el hecho de dictar resoluciones justas nunca nadie se lo va a quitar al juez, o por lo menos por ahora. Lo que puede hacer, a los efectos de analizar con más profundidad, como uno cuando manda a hacer una pericia, porque no entiende algo, y viene el informe pericial de los contadores o de quien sea, y el juez no digamos, inmediatamente, no automáticamente traslada todo, sino analiza, valora y hace la resolución. Yo creo que acá es lo mismo, ¿no? En algo que realmente hoy por hoy estamos totalmente empantanados. Yo me acuerdo cuando me tocaba, cuando laburaba en casación, que veías, sobre todo homicidios, pero en todos los casos, ¿no? Veías mismos homicidios con penas de 12 años y con penas de 3 años. O sea, una desigualdad tremenda, depende, con las definiciones iguales. Los mismos citaban a Roxin, los dos citaban a Roxin, y vos decís, ¿dónde está? Nada. En definitiva, agarran una definición, como no tienen la prueba, la fuerzan, la que mejor les queda, y terminan habiendo un montón de resoluciones injustas. Por supuesto que está la Casación y la Corte Suprema para tratar de uniformar un poco y corregir y marcar lineamientos, pero digo, así como, de vuelta, así como los especialistas el juez se vale de los especialistas para determinadas cuestiones que lo superan, me parece que la inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria para analizar clases de riesgo, ¿no? Niveles de riesgo. Entrenada de vuelta, ¿no? Y con muchos casos. Sí. Correcto. Igual, perdón, Graciela, igual, como dije al principio, ¿no? El título es muy grande, ¿no? El doble ventaja y la culpa con la inteligencia artificial son ideas en base un poco a las falencias que yo veo que existen en la práctica. Muy bien, Correcto. muchas gracias. Mario Broski, muy buenas tardes, un gusto en saludarte. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a comentar un caso antes de entrar a lo que quiero comentar sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho penal. Hubo un caso que fue un leading case en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, en ese momento de la Capital Federal, en la época en que yo fui miembro de la Comisión de Vigilancia Profesional. El caso era el siguiente. En la Dirección de Legalizaciones del Consejo Profesional se detectó un profesional que suscribía dictámenes más del doble que un estudio multinacional, que no era socio de ninguno, por supuesto, de los Big Six o Five Six. La Comisión de Vigilancia decidió enviar a los verificadores del Consejo para detectar este profesional, y este profesional fue detectado en un bar próximo al Consejo Profesional, donde suscribía los balances, dictámenes en blanco, por supuesto.
Lo acompañaba siempre su mujer, porque este señor no tenía proyección de vista, es decir, no veía casi nada, tenía la vista disminuida. Fue citada a la comisión y ahí se le recomendó que tomara contacto con un letrado porque iba a ser derivado al comité de ética, al Tribunal de Ética Profesional. Sí, la señora preguntó por qué tanto lío con los códigos de ética que yo le estaba explicando al marido. Y yo le dije que los códigos de ética son normas de actuación justamente para sancionar conductas reprochables que realizan los profesionales. O sea, hay muchos profesionales en el ámbito de la contaduría pública y en otras también, que no guardan una conducta acorde con lo que manda una conducta que debe ser pasible de realizarla decorosamente. Pero voy a lo bife. Yo quiero primero aprovechar la presencia del organizador de esta jornada, que es muy interesante, y del orador, que es un libro abierto, como yo siempre lo he considerado, a Emilio Cornejo Costas. Gracias, Mario. Y leí, no, gracias no, porque te lo mereces. Y, y yo te sigo en lo que vos escribís, aunque no me tengas detectado que Sí, te sí, sí. leo, pero yo te leo, te Sí, sigo. Acá el tema de la inteligencia artificial hace mucho tiempo que está en vigencia o en el candelero. Por ejemplo, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, la Comisión de Estudios, Docencia, Ciencia y Técnica, hace 10 años empezó con charlas recurrentes para la inteligencia artificial aplicada a las ciencias económicas, porque era una necesidad por el desconocimiento y el temor a ser reemplazada la profesión por una máquina. Con los abogados ha pasado lo mismo, porque en Estados Unidos un estudio dice que una de las profesiones que va a ser reemplazada son los escribanos, los abogados y los contadores públicos. Así que esto es así. Ahora bien, lo que se está debatiendo, porque el tema en discusión hoy no es solamente la distinción entre culpa con representación y dolo eventual y la inteligencia artificial como instrumento para ello. Me interesa meterme en la inteligencia artificial porque yo participé del 13º Congreso que organizó el Centro hace poco de Derecho Penal y ahí fue anunciado que hay una comisión de reforma del Código Penal. Y creo que debemos estar atentos y dada la calidad de los miembros que integran este centro, yo lo que propongo, después de que diga algunas ideas, es enviarles de parte del centro algunas ideas para introducir la responsabilidad penal en la inteligencia artificial en el código que se está proyectando, la reforma. Me parece a mí que estamos en condiciones de ser una rueda de auxilio para esa comisión. Así que bueno, lo que se está debatiendo en la actualidad es si la inteligencia artificial es considerada un sujeto de derecho penal y por lo tanto responsable de los daños que pudiera causar de manera independiente. Y la cuestión central es si la inteligencia artificial puede ser objeto de sanciones penales o si esta responsabilidad recae exclusivamente sobre los desarrolladores, programadores o usuarios. Hoy, la inteligencia artificial no es considerada como sujeto de derecho penal, imputable, ¿no? Imputable. No obstante,
puede reconocerse 3 modelos de responsabilidad penal en la inteligencia artificial. Uno es cuando la acción delictiva es ejecutada por otro sujeto a través de la inteligencia artificial. Y el otro es cuando una persona da una orden ilícita a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la Cava se usó la inteligencia artificial para reconocimiento facial en la Cava, en la ciudad, lo que originó presentaciones judiciales por violación de la intimidad del sujeto. Entonces, acá entra el condimento ético de la inteligencia artificial que le corresponde a las entidades profesionales, ya sea de ciencias económicas, ingenierías, médicas, abogacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá las implicaciones abarcan distintas áreas, por ejemplo, la privacidad, la discriminación, la responsabilidad y el impacto social que va a tener Tomemos Avenida Callao la San Nicolás. inteligencia artificial. En 100 metros. Entonces, A la izquierda, particularmente el uso de la inteligencia artificial en la administración pública y sobre todo en el aspecto fiscal y en el fraude fiscal, pueden originar daños accidentales que se pueden causar a los derechos y garantías de los contribuyentes, sobre todo aquellos relacionados con el tratamiento de los datos personales. Mario, te pido si podés redondear porque estamos ya Bueno, sobre el final. listo. Bueno, voy a decir 3 cosas. Hay 3 normas que existen en la República Argentina donde se aplica la inteligencia artificial. Uno es la resolución 149 de 2024 del Ministerio de Justicia, que es un programa nacional integrado de inteligencia artificial en la justicia. No lo voy a explicar porque no tengo tiempo. Y tengo también el marco regulatorio para el uso de la inteligencia generativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se hizo a través de la resolución 4/2025, y la última es la resolución PGN número 14/2025, que crea el programa de inteligencia artificial del Ministerio Público Fiscal. Para terminar, no estoy de acuerdo con Elon Musk porque la inteligencia artificial va a ayudar a los abogados, jueces, defensores y público en general a mejorar su función a través de todos los datos que pueden obtener a través de la inteligencia artificial. Es al revés. No va a ser reemplazada las ciencias económicas ni la abogacía por la inteligencia artificial. Va a ser un uso inteligente de la misma por parte de los profesionales. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias Mario por tu intervención. Bueno, no sé si Carlos Yascayer de Tucumán quiere hacer alguna opinión, ya estamos cerrando la reunión de hoy. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, felicitaciones a los participantes. Y yo anoté aquí muy rápidamente 3 cosas. Primero, no existe una división entre elusión y evasión, por lo menos conocida o perfectamente delimitada. A mi modo de ver, la elusión no es un delito. Lo hemos discutido acá en Tucumán en 2 oportunidades y hay opiniones encontradas. El segundo punto es referido a la auditoría, que en este caso sí me compete a mí plenamente porque firmo balances para terceras personas. Y yo debo decir que hay un grave problema que vengo diciéndolo hace mucho tiempo, que es que el contador que suscribe un balance no hace control legal de los documentos. Sí lo puede hacer, digamos, en forma tipo estadística, de decir, elijo tal o cual cosa y lo consulto, pero la responsabilidad de la validez de la documentación es del ente y no del contador certificante. Con lo cual, muchas veces sí nos ocurre que los clientes, nosotros le tenemos que poner un límite a los clientes porque vemos algún tipo de movimiento o de registración que no son
digamos, no serían non santas. Entonces, nos permitimos decirle, no, esto no va, esto no va y esto no va. Ese sería. Y finalmente, es una duda. ¿Es la inteligencia artificial un sujeto? Para mí es una herramienta, no un sujeto. Así que eso es lo que quería aportarle y nuevamente los felicito a todos. Muchas gracias por admitirme acá. Gracias, Carlos. No sé si Emilio querés hacer alguna reflexión final. No, no, no. Respecto a lo que decía Carlos, coincido totalmente, es una herramienta, sin duda es una herramienta y, y hay que utilizarla, como también decía Mario, es una gran herramienta para que puede ayudar a los profesionales. Nada, simplemente a modo de conclusión, volver a repetir que son simplemente ideas ante incertidumbres e injusticias que veo en relación al dolo eventual, principalmente en varios delitos, pero también relacionado con la responsabilidad objetiva que veo. O sea, el dolo eventual es un tema, el otro sería autor. Hay dos o tres temas muy importantes en los delitos económicos que me parece que requieren estudio y más certidumbre. Y el dolo eventual es uno. El dolo eventual o el dolo en el ámbito empresarial, en el ámbito del delito económico, requiere una vuelta de tuerca y estamos acéfalos con las definiciones que tenemos hoy, por más lindas que sean estas definiciones. Bueno, muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos los amigos, los colegas. Damos por finalizado esta reunión. Reitero la invitación. Mañana tenemos la otra reunión que es el ciclo de jurisprudencia. Así que a todos, muchas gracias y hasta la próxima.